bienvenidos a esta primera edición de Infomédica V. Este es un espacio dedicado al desarrollo científico de los estudiantes de medicina y donde cada semana estaremos abordando un tema en específico con diferentes especialistas. Y en este día vamos a abordar el tema de la naturaleza genética del cáncer, y para esto nos acompañará el doctor Roberto Lagunes Torres, quien tiene la especialidad en genética médica, labora en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana e imparte la Cátedra de Fisiología y Genética Clínica también en nuestra Universidad Veracruzana. Con el cáncer, desde el punto de vista de un genetista, prácticamente podemos decir que es una enfermedad genética. Y es una enfermedad genética porque hay varios argumentos que se pueden emplear para decir que realmente tiene que haber una alteración en el funcionamiento del genoma o de ciertos genes específicos que conducen a una proliferación celular desordenada o todas estas capacidades que tienen las células cancerosas de modificar el funcionamiento y la estructura de los tejidos y de un organismo. Eso es lo que entendemos como cáncer desde el punto de vista genético. Pues es una enfermedad que hay muchos factores, tanto ambientales como propiamente genéticos, que pueden determinar su aparición en una persona, ¿no? Se tienen nociones del cáncer que se pierden en la noche de los tiempos. Sin embargo, las primeras personas que ya científicamente empezaron a proponer hipótesis sobre el origen del cáncer, pues se pueden remontar más o menos como por ahí del año de 1914, donde Teodoro Boveri, un patólogo muy famoso, propuso que para que aparezca el cáncer tiene que haber alteraciones cromosómicas en las células y que esto determina un mal funcionamiento celular, una proliferación desordenada y la aparición de un tumor, por ejemplo. Años después se empezaron a tener nociones acerca de cómo las radiaciones son capaces de producir mutaciones en el genoma humano y esto trae como consecuencia alteraciones en el ciclo celular. Para esto pues se sabe que el genetista Hermann Müller estableció dosis-respuesta en la mosca de la fruta, donde inducía mutaciones a voluntad, y ahí fueron los primeros trabajos que se publicaron sobre efectos de las radiaciones. De hecho, podemos decir que prácticamente todo agente ambiental capaz de producir mutaciones potencialmente es cancerígeno. Ya que se averiguó la situación del efecto de la radiación en la génesis del cáncer, empezaron a aparecer reportes acerca de que algunos virus eran capaces de inducir la aparición de cáncer, y uno de los primeros conocidos fue el virus SB40, allá por los años 50, haciendo experimentos con ratones desnudos que son inmunodeprimidos, se pudo aislar del genoma del cromosoma humano número 7 específicamente viriones que posteriormente pueden convertirse en virus e inducir la aparición de cáncer, principalmente en los simios no humanos como el chimpancé, el gorila, el orangután. Sin embargo, no se ha documentado hasta la fecha que este virus sea capaz de producir un cáncer en seres humanos. Entonces esas fueron las primeras propuestas. Posteriormente ya fue el descubrimiento de los oncogenes y de las proteínas supresoras. En relación con los oncogenes, pues se dieron cuenta de que estos genes eran capaces de producir estimulación de la proliferación celular, actuando sobre otra serie de genes que favorecen la transcripción de proteínas que regulan el ciclo celular. Además del descubrimiento de los oncogenes, hubo el descubrimiento un poco después de las proteínas supresoras, que son proteínas, por ejemplo, como la famosísima proteína P53, que modulan la expresión de varios tipos de genes y que dan como consecuencia la supresión de las señales para que las células proliferen de manera desordenada, y esto traiga como consecuencia la aparición de un tumor. En últimos años, ya hablando así de estos aspectos así históricos, se encontró que los genes, por ejemplo, de reparación de DNA, ya ve que el genoma humano continuamente está siendo dañado, mutaciones de todo tipo,
pero los organismos cuentan con una serie de proteínas y de señales que traen como consecuencia la reparación del daño que el DNA puede sufrir. Entonces este daño en el DNA por falla de los genes de reparación puede conducir también a la aparición de un cáncer. Y hay otro grupo de genes muy importantes que son los genes de apoptosis que pueden determinar la aparición de un cáncer, porque si surge una clona con una característica especial como para proliferar e invadir, como son las células cancerosas, y la célula no se suicida, o sea, no se muere de manera programada, esto trae como consecuencia que esta célula prolifere y produzca una colonia de células, un tumor que también puede conducir a un cáncer. Bueno, se ha hablado, por ejemplo, de diferentes factores de riesgo que nos condicionan a que existan estas mutaciones. Pero en la práctica clínica, cuando nos enfrentamos al paciente, vemos que muchos de estos no presentan ningún factor de riesgo para desencadenar un tipo especial de cáncer. Entonces, respecto a este punto de vista, ¿el cáncer en su base genética puede ser de manera espontánea o debe tener un factor condicionante? Bueno, pueden ser las dos cosas. De manera espontánea es, por ejemplo, cuando uno hereda una mutación autosómica dominante. O sea, autosómico dominante significa que cuando traes el gen mutado, aunque el gen, el alelo, el compañero, el par, por decirlo de este modo, esté normal, se presenta la enfermedad. Estas mutaciones dominantes sí son influidas por factores ambientales, pero tarde o temprano el cáncer se va a presentar cuando es dominante. Entonces hay muchas veces, sobre todo en familias donde no están documentadas a través de árboles genealógicos cómo se heredan las características de la familia, pues pareciera que fuera una cosa de tipo espontáneo, ¿sí? Hay mutaciones espontáneas, eso también es cierto. O sea, aparte de los cánceres hereditarios, donde aparentemente el único factor de riesgo es el factor familiar, hay mutaciones en las cuales los factores ambientales determinan la propia mutación y como consecuencia la aparición de un cáncer. Entonces, sí es cierto, o sea, aparentemente no hay antecedentes, no hay factores de riesgo, pero muchas veces ya la mutación está ahí. En la neoplasia sabemos que existen dos tipos, las neoplasias benignas y las malignas. Y se ha hablado de que las neoplasias benignas están mayormente asociadas a la presencia de genes recesivos y las malignas a cuando existen presencia de genes dominantes o mutaciones en otros alelos. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, efectivamente sí es muy cierto, porque cuando se habla de genes dominantes, generalmente son genes del tipo de los oncogenes. Normalmente se conocen como protooncogenes, y solamente cuando sufren la mutación y empiezan a expresarse en el genoma es cuando se conocen como oncogenes, y generalmente estos son dominantes. Por ejemplo, la proteína RB del retinoblastoma bilateral es una proteína supresora que trae como consecuencia la aparición de un cáncer que uno debería de pensar que tiene que ser recesivo porque es proteína supresora. Sin embargo, una mutación en la proteína RB puede traer como consecuencia este cáncer que es bilateral y que se comporta como autosómico dominante. Entonces no es un dogma que si es oncogen es dominante y si hay proteínas supresoras es recesivo. Todo depende del papel biológico que tenga la proteína que codifica este gen, ¿sí? Entonces, para concluir, doctor, se ha hablado que la carcinogénesis es el proceso que subyace al desarrollo de una neoplasia y se puede dividir en tres partes. Una que es la iniciación, donde se presentan las mutaciones genéticas que ya nos ha mencionado, y otra que es la promoción, donde ya estas células presentan características distintivas. ¿Cuáles serían estas características distintivas que presentan las células neoplásicas? Bueno, las características distintivas las mencionamos en relación con una célula normal. O sea, la célula neoplásica, sea maligna o sea benigna, neoplásica, capaz de formar tumores, tiene en primer lugar una capacidad muy importante que es la inmortalidad. O sea, esto significa que la célula se puede dividir el número de veces que sea necesario mientras la célula esté estimulada o esté en un ambiente nutritivo y donde se pueda dividir. El hecho de que sea benigna significa que no es capaz de producir invasión,
el hecho de que sea maligna produce invasión, pero además estas células tienen otras propiedades, como por ejemplo promover la formación de vasos sanguíneos nuevos. Un tumor, para poder crecer, necesita una buena cantidad de nutrientes, una buena cantidad de aporte sanguíneo, y estas células producen factores angiogénicos que son capaces de producir vasos sanguíneos de nuevo. Otra capacidad importante que tienen las células es que no obedecen las señales de inhibición de división celular y se dividen aunque no reciban señales de estimulación. Esas son las propiedades quizá más importantes distintivas. Muchas de estas células, ya hablando de las malignas por ejemplo, adquieren modificaciones en el citoesqueleto, de manera que son capaces de tener motilidad, por un lado, y por otro lado son capaces de alterar el orden en los tejidos normales, de manera que pueden introducirse a través de esta motilidad, produciendo las famosas metástasis, ya sea desplazándose la célula o a través de la vía sanguínea o de la vía linfática al resto del organismo. Entonces esas son las capacidades más importantes, y una que es muy importante y que generalmente no se menciona en la mayoría de los textos es que la mayoría de las células neoplásicas son aneuploides, o sea, tienen alteraciones en el número de cromosomas, a veces más, a veces menos. Eso es lo que conduce a un genoma desbalanceado y favorece la presencia de nuevas mutaciones, porque se sabe que la mayoría de los cánceres no es una sola mutación la que induce el cáncer, sino son mutaciones secuenciales. Esto, por ejemplo, fue demostrado en el cáncer de colon, donde desde la mutación del gen APC hasta la mutación de la proteína P53 se tienen que dar en un orden secuencial para la aparición desde un adenoma hasta un carcinoma invasor. Doctor, y por último, ya que hemos abordado este tema y que hemos hablado de las características genéticas, ¿qué mensaje podría darle en general a los estudiantes de medicina? Bueno, el mensaje que yo les doy en primer lugar es que se empapen sobre los mecanismos moleculares y genéticos de la génesis del cáncer. Y por otro lado, bueno, pues cuando ya estén ejerciendo la práctica clínica, no se vayan únicamente con los aspectos puramente fenotípicos en el paciente, no esperar a que aparezca una tumoración o esperar a que aparezcan blastos en la sangre para pensar en una leucemia, sino que creo que todo paciente debe de ser abordado desde la elaboración de la historia clínica y conocer los antecedentes oncogénicos. Eso es un detalle muy importante, por un lado. Quedaría muy trunco si dijeran, bueno, voy a hacer un árbol genealógico nada más para ver qué antecedentes de cáncer hay en la familia, porque de hecho, prácticamente cada cáncer tiene una causa distinta. Pero por otro lado es muy importante que el estudiante de medicina, ya el médico joven, valore también esto que usted mencionaba, que es los factores de riesgo. Los factores de riesgo hay algunos que son muy intrínsecos, como la edad, pero hay otros, por ejemplo, ambientales que se pueden modular, como es la exposición a mutagénicos, el tabaquismo, el alcoholismo, el tipo de dieta, que es muy importante para el diagnóstico de este tipo de padecimientos. Y no nada más para el diagnóstico, los médicos también nos enfermamos y nos podemos enfermar de cáncer, y creo que vigilar este tipo de situaciones pues también es muy importante para la vida del propio estudiante de medicina.